Estamos a través de la línea, a través del Skype, en realidad, con el exministro de Trabajo, Cristian Sánchez, para comentar un poquito estas medidas anunciadas por el Ejecutivo, qué tanto calzan en medio de esta coyuntura, ya estando en el día 30, además de cuarentena, y cuáles serían sus consecuencias. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Bienvenido. Buenos días, Sigrid. Gracias a ti por la invitación. Bueno, queríamos, pasar a su evaluación de lo anunciado por el presidente Vizcarra. Hemos tenido en realidad una semana entera a la ministra de Trabajo diciendo que no está permitido esto de las vacaciones, entre comillas, sin goce de haber, y ahora diciendo que sí está permitido a través de esta suspensión perfecta de labores de alguna manera, como que mucha ambigüedad, y ya ayer se dio el anuncio. Sí habrá empresas que de manera excepcional puedan acogerse a la suspensión perfecta de labores. ¿Qué consecuencias trae esto y qué quiere decir? Bueno, el día de hoy se publicó en el Diario Oficial Peruano el decreto de urgencia 038, que tiene, contiene ya lo que se venía de una manera comunicando o anticipando a través de los medios de comunicación en los días anteriores, ¿no? En primer lugar, lo que se ha establecido es un tratamiento especial, ¿no?, para permitir a las empresas de cualquier tamaño, esa es una anotación importante de establecer, pueden ser micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, solicitar ante la autoridad de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo y con previa evaluación de la Inspección de Trabajo de SUNAFIL, la suspensión perfecta de labores, ¿no? La suspensión perfecta de labores va a regir en el periodo de emergencia y hasta 30 días posteriores a su culminación, ¿no? Y si tomamos en cuenta la última extensión del aislamiento social dentro de la emergencia, culminaría o se estaría vigente esta medida excepcional, como ha dicho el Ministerio y como ha salido en el decreto de urgencia, desde el 15 de abril hasta el 9 de julio. ¿Cuál va a ser o cuáles son las medidas que están contempladas? Primero, la posibilidad de que las empresas de cualquier tamaño, ¿no?, puedan solicitar o puedan presentar a través de una declaración jurada y se entiende aprobada con su sola presentación, ¿no?, con cargo a verificación por parte de la Inspección de Trabajo en los 30 días posteriores y con la posibilidad de que la Autoridad de Trabajo emite una resolución luego de la revisión que hace la Inspección de Trabajo de las causas que motivan la suspensión perfecta. Esto habilita a la empresa a que los trabajadores no presten servicios, ¿no? No lo venían prestando en realidad en la emergencia, y en sustitución a ello, en sustitución a los salarios que dejan de percibir, se establecen un conjunto de medidas que van más o menos por los siguientes caminos, ¿no? En primer lugar, ¿sí? Permítame estar, no sé si en desacuerdo es la palabra, pero permítame una aclaración. Con respecto a lo anunciado, la ministra de Trabajo ha dicho que se tiene que evaluar cada caso para ver si la suspensión perfecta de labores corresponde, porque tiene que ser de manera excepcional, lo que fuere. Pero lo que yo estoy entendiendo, y por lo que dice la ley, la suspensión perfecta de labores primero surte efecto y luego, es decir, hay un control posterior, y luego el Ministerio de Trabajo analiza. No es que el Ministerio de Trabajo le va a dar permiso o no a las empresas. Unicom acaba de lanzar un comunicado de que se está acogiendo esa suspensión perfecta de labores. Sí, Sigrid, es como tú dices. La solicitud que se va a presentar a través de una declaración jurada según un formato que aún no ha sido publicado hasta las 10 de la mañana que yo había revisado, opera desde que se presenta la solicitud de manera telemática, de manera virtual, ¿no? Es decir, presentada esta solicitud a la declaración jurada ya está siendo efectiva. Lo que va a hacer la inspección o lo que debería hacer es la verificación dentro de 30 días hábiles si hay razones para que proceda esta medida, ¿no? Y posteriormente a esa verificación, la Autoridad de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, que está centralizando esta función, no van a ser las direcciones regionales de trabajo, sino lo va a hacer el Ministerio de Trabajo, tiene 7 días hábiles siguientes a la verificación que tiene que hacer SUNAFIL dentro de los 30 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud para decidir si procede o no la medida. Si no se pronuncia en ese tiempo, opera lo que se denomina el silencio administrativo positivo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en otros países, ¿no? Y pongo el caso de España. España, que tiene un Servicio Nacional de Empleo mucho más robusto y una Administración de Trabajo mucho más robusta y con mayor capacidad que la nuestra, está simplemente atiborrada de los expedientes de regulación temporal del empleo, que es una medida similar que se ha adoptado en España, aunque en España hay un seguro de desempleo. O sea, los trabajadores no tienen que usar su CTS allá porque no hay CTS, hay un seguro de desempleo, ¿no? Como acá no hay un seguro de desempleo, acá la cobertura de lo que deja de percibir el trabajador
entra a tallar a través de los fondos del AFP, de la CTS, fondos del AFP que sale el dinero de los trabajadores, por cierto, ¿no? La CTS, que es el salario diferido que deposita el empleador en una cuenta bancaria, o del subsidio estatal de hasta 760 soles para la microempresa. Entonces, como tú bien dices, la medida opera desde que se presenta la solicitud de manera virtual, con cargo a que la autoridad verifique, ¿no? Si no verifica, si se demora, si pasan los 7 días hábiles, si no se pronuncia el Ministerio de Trabajo, opera el silencio positivo. Sobre eso, señor Sánchez, otra pregunta más que me parece, porque mucha gente, lee el anuncio y el discurso del Ejecutivo ayer como una ley inamovible que todo el mundo va a cumplir y que va a ser perfecta, y no es así. No solamente cabe la interpretación, sino que el Estado nunca ha sido muy eficiente en hacer cumplir la ley, eso creo que todos lo sabemos. Pero con respecto a la SUNAFIL, porque yo recuerdo hace 2 semanas de la cuarentena, los medios de comunicación informábamos de cómo si te estaban obligando, por ejemplo, a ir al trabajo, pese a que no estabas dentro de la excepción, ¿no es cierto?, del estado de emergencia, si te estaban obligando de los call centers a trabajar hacinado, etcétera, tú podías llamar a la SUNAFIL y había un operativo, rompían la puerta, la abrían, hacían una inspección y cerraban ese lugar que no debería estar funcionando. Ya no estamos viendo esos operativos. Y es que tengo entendido que también incluso la SUNAFIL ha tenido que reducir, de por sí ya tiene un número reducido de inspectores a nivel nacional, pero ha tenido que reducir aún más su actividad. Entonces esto también no está ayudando a que se dé abasto a ver los casos de abuso, menos ahora que se está dictaminando esta suspensión perfecta de alguna manera indiscriminada. Cualquier empresa puede acogerse, ¿no? Esto de manera excepcional habría que ver en la práctica cómo se aplica. A ver, yo creo que hay 2 problemas de lo que tú señalas, ¿no? En primer lugar, en efecto, SUNAFIL tiene en estos momentos una capacidad reducida porque no fue declarado servicio esencial. La inspección de trabajo no ha sido declarada servicio esencial y está operando de manera virtual. Las inspecciones que tú mencionas serán en casos muy puntuales, casos que fueron de conocimiento público porque intervino la prensa, pero hay cientos o miles de casos que la prensa no ha podido darse abasto de publicar, donde simplemente la inspección está trabajando de manera virtual y sus capacidades de actuar de manera virtual son limitadísimas en esta situación excepcional. En segundo lugar, lo que yo quiero mencionar es que esta medida, que se ha anunciado como una medida equitativa, a mí no me parece que sea una medida muy equitativa. ¿Por qué? Porque se habilita que todas las empresas, independientemente de su tamaño, puedan solicitar la suspensión perfecta. Desde un conglomerado económico, ¿no? Un grupo empresarial, hasta una AFP, que hasta hace poco algunas han repartido utilidades, están habilitadas para solicitar la suspensión perfecta. La autoridad de trabajo tendrá que revisar las razones económicas con las limitaciones que tiene, limitaciones en recursos económicos y limitaciones en recursos financieros. Ya puse el ejemplo de España, donde todo esto son expedientes por miles que están atiborrando la administración de trabajo en otros países, donde la administración no se puede pronunciar porque no tiene recursos, porque no tiene capacidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que lo que han debido hacer es, por ejemplo, establecer que aquellas empresas que repartieron utilidades, que cotizan en bolsa y que sus estados financieros acreditan que está pasando por una situación que no es crítica, ¿no? Que tiene capacidad financiera, que ha repartido dividendos entre sus accionistas, ¿no? Que ha sufrido un proceso de transferencia de acciones, que presentan sus estados financieros, solidez económica y financiera, simplemente han debido ser excluidas. Principales contribuyentes que no registran pérdidas han debido ser excluidos. O sea, no se ha debido permitir de manera general, sino se ha debido excluir a través de los datos que tiene la Administración Tributaria y la Superintendencia de Mercado de Valores de las empresas que cotizan en bolsa, a los principales contribuyentes y a las grandes empresas que sí aparecen en sus estados financieros, su fortaleza económica y financiera debieron ser excluidas. Así de simple. Y establecer que aquellos que no han sido excluidos podrían presentar su solicitud, pero dotando a la Administración de Trabajo de la capacidad suficiente para revisar las mismas, ¿no? Porque lo que es altamente probable que ocurra es que con las pocas capacidades de recursos humanos y financieros, la Administración se vea atiborrada de solicitudes y simplemente no va a poder tener capacidad de revisarlas. Y todo esto va a acabar en el silencio administrativo positivo que va a consagrar una medida adoptada unilateralmente por el empleador. Hay que recordar que el decreto de urgencia habla también de que antes de pasar esta medida, los empleadores deben con sus trabajadores explorar la posibilidad de acuerdos. Mira, Sigrid, en el derecho del trabajo y el derecho del trabajo surge históricamente como una necesidad desde el Estado y de fortalecer desde el Estado también las organizaciones colectivas de los trabajadores para poner equilibrios en relaciones desiguales. El mundo de los acuerdos individuales en el derecho del trabajo suele ser, salvo excepciones, ¿no?, el mundo de la imposición, ¿no? Porque la capacidad de negociación de un trabajador con su empleador es mínima.
Por eso surgen los sindicatos. Entonces acá se hablan de acuerdos individuales, se deja de lado nuevamente lo colectivo, ¿no? Estamos hablando también de la realidad del Perú, es un país con un 6% de afiliación sindical. Al no existir sindicatos, detrás del acuerdo individual, en aquellas medidas para no recurrir a la suspensión perfecta de labores, donde me voy a mi casa y no me pagan, o permanezco en mi casa, o sigo en mi casa y no me pagan mi remuneración, y dispondré de mi CTS, o dispondré de mi FP, o si soy trabajador en microempresa, me darán un subsidio de 760 soles, ¿no? Mensuales, máximo por 3 meses. En esos casos, al no existir colectivo, vendrá la decisión unilateral del empleador de, bueno, te lo compenso con vacaciones, bueno, acéptalo o te vas, ¿no? Esa es la parte a la que quería llegar, donde muchos no entienden cómo se puede llevar a cabo las distintas formas de imponer. Esa de la imposición creo que es una palabra muy buena, esta suspensión perfecta, porque finalmente puede ser un recurso usado, es decir, si antes era ilegal decirle a tu trabajador, o te bajas el sueldo o te vas. Ahora se ha legalizado, no te vas, no te despido, pero en todo caso te suspendo, te aplico la suspensión perfecta de labores, si no, por ejemplo, accedes a el rebajo de tu sueldo, a irte de vacaciones forzadas, te adelanto vacaciones, o sea, una serie de recursos que bajo esta figura pueden convertirse en el chantaje de imposición, si se quiere, a muchos trabajadores de reducir o recortar sus derechos laborales en un momento de crisis y sobre todo, y aquí es lo que usted ha dicho, para empresas que no necesariamente están en la situación en la que sí están, no sé, me pongo a pensar, restaurantes, hostales, pequeños negocios, de 5, 10 trabajadores a lo mucho, ¿no? No se ha distinguido, ¿no? Y no se ha distinguido teniendo la capacidad del Estado y la información para hacerlo, ¿no? De ahí que a mí me sorprende que se mencione que esto es equitativo cuando la equidad es todo lo contrario, ¿no? La equidad permite distinguir quién está en una posición de más fuerte y excluirlo de las medidas excepcionales para no afectar a los trabajadores que están en una posición débil, ¿no? Hay que distinguir entre las empresas de mayor tamaño y las empresas de menor tamaño. Ahora, sobre la microempresa, Sigrid, eso es importante decir, en la microempresa hay 3 millones, poco más, 3.100.000 de trabajadores. Pero el 89, casi el 90% de esos 3.100.000 son trabajadores que están en informalidad. Es decir, no están registrados en la planilla electrónica. ¿Qué ha pasado en ese segmento? Lo que ha pasado en estos días es que simplemente que el vínculo se acabó. El vínculo del trabajador que no estaba registrado, que no estaba en la formalidad, se extinguió, ¿no? Dentro del ámbito de la microempresa formal, hay 700.000 trabajadores que están repartidos entre el régimen especial de la microempresa, que son 270.000, y 430.000 trabajadores aproximadamente en el régimen laboral general. Es decir, solamente esta medida está acotada en la microempresa a 700.000 trabajadores formales que están en el régimen general laboral o en el régimen especial de la microempresa. Pero el gran ejército de trabajadores informales, el saldo de 700.000, 3.100.000 menos 700.000 son 2.400.000, simplemente se acabó el contrato, ¿no? Porque estaban en la informalidad, porque no están registrados, no están en la planilla electrónica, no están en ningún régimen laboral, habiéndole correspondido un régimen laboral. Entonces, en la práctica adelantan su despido. Desprotegido, ha quedado desprotegido, ¿no? Adicionalmente, lo que tú también señalas es importante destacar, ¿qué va a pasar con las situaciones de abuso del derecho, ¿no? Porque claro, yo leo la queta de urgencia y se dice, primero lleguen a un acuerdo. Bueno, acuerdos individuales, ya hemos visto cuáles son los problemas de los acuerdos individuales. En el acuerdo individual en derecho del trabajo, a veces suele esconder el abuso, ¿no? Y eso sería un abuso del derecho. Entonces, ¿dónde acude el trabajador que es víctima de una medida abusiva que esconde una imposición revestida con un ropaje falso de acuerdo voluntario, ¿no? Donde, mira, si no vas a la suspensión perfecta, yo te digo que tienes que aceptar, para no ir a ella, la reducción del sueldo o el adelanto de vacaciones. ¿A dónde va? ¿Al Poder Judicial? El Poder Judicial está cerrado. La Inspección de Trabajo está operando de manera virtual, casi mínima, no tiene capacidad ahorita en este momento de poder revertir cualquier situación de abuso, y el abuso va a tener que reclamarlo cuando se regularice la situación del Poder Judicial, que por cierto, de manera totalmente sorprendente, ¿no? A diferencia de otros países, en Argentina la Corte Suprema ha autorizado un expediente virtual, audiencias virtuales, presentación de escritos con firmas electrónicas. El Poder Judicial en el Perú sigue callado. O sea, hay miles de situaciones abusivas y un poder del Estado está de espaldas a la realidad, sin decir hasta ahora cuál es la vía de acceso virtual al servicio de justicia.
¿Ya? Entonces, me parece que esto es la situación de la inequidad. Cuando se habla, cuando se argumenta y se menciona, porque yo he escuchado a varias personas señalar de que se tiene que proteger, en la Carta de la CONFIEP lo dice además, ¿no? Que es un discurso que han tomado muchos de esa Carta de la CONFIEP. Se tiene que proteger la fuente de trabajo y el vínculo de trabajo. Sí, pues se tiene que proteger ambas, ¿no? Pero no se puede proteger la fuente menoscabando el vínculo. Porque simplemente si yo destruyo los vínculos, no habrá fuente de trabajo sin vínculos. Así de simple. Ahora, una pregunta, mucha gente se hace en redes sociales como para ir cerrando, porque esa es su perspectiva, bueno, cada quien tiene su perspectiva sobre la medida, sin duda, el gobierno ha pensado que es lo mejor, otros creemos que no, pero es mejor. Porque la gente dice, es que la suspensión perfecta de labores es la única alternativa frente al despido masivo. Y la gente no comprende que tampoco es que sea legal que las empresas empiecen a despedir porque sí. Es cierto que seguramente no renovarán contratos, pero ese es un problema de los contratos temporales que están permitidos en uno de los tantos regímenes laborales que tiene el país y bueno, es un tema a resolver, pero esto de que la suspensión perfecta de labores indiscriminada es la única alternativa frente a los despidos suena también bastante injusto, ¿no? Como justificación. Yo sinceramente no creo que sea la única medida, ¿no? Porque repito, ese argumento de que hay que proteger la fuente y de trabajo y también los vínculos es un argumento que está incompleto, que está mal estructurado, porque yo diría, hay que proteger la fuente sin perjudicar los vínculos, ¿no? Porque si yo desaparezco los vínculos, ya no hay fuente de trabajo, pues simplemente desapareció el trabajo. Ahora, concretamente lo que tú señalas, creo que habían otras posibilidades a explorar, ¿no? Porque si por un lado se están habilitando préstamos a las entidades del sector financiero privado, ¿no? Préstamos hasta por 30.000 millones para capital de trabajo, gasto corriente, para la planilla, hasta para las aportaciones al seguro social, para las dificultades económicas que va a tener toda empresa y algunas más golpeadas en actividades como las que tú has mencionado, turismo, espectáculos deportivos, teatros, cines, restaurantes, que gastronomía, servicios, comercio, en fin, ¿no? Si yo por un lado suelto un agresivo plan de préstamos, no tiene mucho sentido que por otro permita la suspensión perfecta, porque esos préstamos se entiende que deberían ir destinados a aliviar la planilla de acá a un tiempo. Es una medida que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, por un lado te doy préstamo para el capital de trabajo, para gasto corriente, y por otro te permito suspender perfectamente los vínculos. Son medidas contradictorias, me parece. Lo que se debió prever es que para ciertos sectores, las empresas más débiles, la información la tiene SUNAT, la tiene también el Ministerio de Economía y Finanzas, del cual depende SUNAT, la tiene la Administración de Trabajo, la tiene a través de la planilla electrónica. Se debió dar un subsidio a las microempresas en general, ¿no? Para condicionar la percepción del subsidio a mantener los contratos de trabajo, ¿no? Ahí no tenía sentido no dar esa medida de protección, más aún si se estaban habilitando líneas de crédito hasta por 30.000 millones para empresas de cualquier tamaño, lo cual también es un subsidio que me parece un poco inequitativo, porque esos 30.000 millones deberían ir principalmente a las empresas más pequeñas, a las que han sufrido el mayor impacto, no a los conglomerados económicos, no a una AFP, no a un banco. Así de simple. Eso me parece importante, y solamente para cerrar, porque algo que escuchaba yo decía el economista Pedro Franque, es que ya la gran empresa, el 80% de las grandes empresas en nuestro país ya tiene acceso a crédito. En cambio, no es lo mismo para las MIPES, mucho menos para las microempresas, en donde solamente el 5% de estas tienen un acceso a crédito justo, y el tema de los intereses y el tema de estos márgenes también deja mucho que desear en medio de las leyes que se están aprobando, ¿no? Exactamente, sí. Por eso decía yo, la equidad correctamente interpretada y aplicada obliga a tratar de manera distinta a los que están en una posición más fuerte de aquellos que están en una posición más débil. Ahora, el tema de los subsidios, ¿no? El tema de los subsidios es un tema importante a discutir en un país como el nuestro, donde hay un gran número de personas que no tienen acceso a un empleo formal, no porque no quieran, sino porque la economía no ha generado empleos formales suficientes, ¿no? Ahora, los subsidios, ¿qué implican? Implican un gasto público. ¿Qué implica un gasto público? Nos vincula a la política tributaria. Es el momento, Sigrid, de revisar, porque ya no podemos viajar al pasado, ¿no? No tenemos la máquina del tiempo para ir al pasado y revisar todos los convenios de estabilidad tributaria que se siguen aplicando en el Perú, todas las políticas tributarias de exoneración. Hay gente que hereda y que no paga impuestos por la herencia. El gran peso de los impuestos en el Perú, que son impuestos calificados como regresivos, ¿no? Se aplican sobre el consumo, sobre las rentas del trabajo. Eso debe cambiar. Debe migrar el Perú hacia una política tributaria que ponga el acento en la riqueza, en el patrimonio, en la utilidad, no tanto en la renta del trabajo y en el consumo, porque son impuestos regresivos y mucho menos equitativos. Eso nos permitirá
¿no?, sostener un esquema de subsidios a futuro que no es o no va necesariamente únicamente por la línea de pensión 65 del programa Juntos, no por la situación de pobreza monetaria, porque hay alguien que deja de percibir un sol menos y pasa a la línea de pobreza. Y hay mucha gente que porque no puede salir a trabajar en su día a día ahora está en la situación de pobreza. Entonces hay que ver todo el tema de los subsidios a través del nuevo enfoque tributario que ponga el acento equitativo en las utilidades, en el patrimonio, en las ganancias, en los bienes que tienen las personas en el país. Muchos países, y cierro con esto, muchos países están revisando su sistema tributario, están promoviendo incluso la creación de un impuesto de solidaridad para esta situación y para garantizar salud, educación, trabajo y protección social a futuro, ¿no? Si no se revisa la política tributaria, no habrá equidad simplemente. Así es. Bueno, muchísimas gracias, señor Cristian Sánchez, por esta entrevista. La verdad, me quedaría conversando sobre muchos otros temas. Nos sirve quizá también esto para reflexionar sobre cómo están las cosas y de repente post-pandemia también repensar los contratos ley en la Constitución, tantas cosas en realidad que habría que replantearnos, que nos estamos dando cuenta que una crisis no nos está funcionando, sobre todo para la gente que más lo necesita. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ti por la invitación.